El color, en la sana teoría e incluso en la semiótica del propio Umberto Eco, no sería exactamente un signo, especialmente no el color en una pintura abstracta como la de Jackson Pollock que estamos viendo frente a nosotros en este momento. El color estaría en la misma situación que los números de la matemática. Irónicamente, aunque comúnmente incluso los filósofos de la estética consideran los números como algo frío y analítico en oposición a la estética, los números y el color tienen en común que no tendrían un significado tampoco, ¿verdad? No hay un sentido del 1, ni el 2, ni el 3, etc. No hay un significado de esos números. El color se encuentra en la misma situación desde cierta perspectiva, incluso semiótica, como les decía, incluso las perspectivas de Eco que hemos elaborado hasta ahora. Las manchas de colores, por ejemplo, de este cuadro que vemos, lo que se formarían son figuras. Es solo hasta la hora que los pigmentos y los colores y las formas pictóricas son utilizadas para formar signos icónicos, es decir, signos que tienen similitud con los objetos de los cuales son sustitutos simbólicos, que empezaremos a hablar de signos. Lo podemos ver desde la comparación con la doble articulación del lenguaje que mencionamos desde todos estos videos que estamos haciendo en la crítica de Lévi-Strauss y la respuesta de Umberto Eco a la crítica de Lévi-Strauss. El lenguaje está articulado en monemas y morfemas de primera articulación, y la segunda articulación son los fonemas, o lo que podríamos llamar por ejemplo, la diferencia entre el lenguaje y el alfabeto. También se podría considerar un equivalente a esta diferencia, es decir, una primera articulación de monemas y morfemas, que son palabras o sílabas que sí tienen sentido, pero que son ellas mismas compuestas por elementos mínimos que no tienen sentido, que son los fonemas, ¿verdad? En este caso, las letras de un alfabeto, la unión del grafema, la letra, la A, B, C, D, etc., con cada uno de sus sonidos, ¿verdad? Los sonidos fonéticos y fonológicos, la A, B, C, D, la pronunciación, el habla, etc. Estos elementos sí no tienen sentido. El color parece que caería dentro de esa situación en la que se encuentran los fonemas o los elementos de segunda articulación, precisamente por esa característica de no tener tampoco significado, igual que los números, decíamos. Pero lo interesante y una especie de suerte de crítica o comentario que haríamos nosotros a la semiótica de Umberto Eco misma sería que los colores siguen estando inscritos en un sistema diferencial significante, que es tal cual la definición de Ferdinand de Saussure en el curso de lingüística general, la definición de un lenguaje y de un signo, un sistema de signos, y también que se encuentra un sistema discreto de diferencias, en este caso del espectro del color, el espectro de la luz, magnitudes del espectro de la luz que producen los diferentes colores, y a su vez que estos elementos, estas manchas de color como las que vemos en la pintura de Pollock que tenemos frente a nosotros, pueden ser descompuestos en microelementos que ahí sí son figuras, que serían las que conforman cada mancha de color. Entonces nosotros lo que planteamos es que las figuras de Eco no son las manchas de color de la pintura de Pollock, sino que son los pigmentos que conforman cada mancha, ¿no? Y después cada mancha por sí misma constituye un signo. Pero ahí llegamos a otro problema, ¿no? Que es la fundamentación de cuál sería el sentido de ese color. Que sería, cuál es el significado del rojo, cuál es el significado del verde, etcétera. Igual que con los números, como lo decíamos anteriormente. Pero para eso sería necesario recordar las afirmaciones de Roland Barthes acerca de la fonología y el signo cero,
que es un signo vacío que tiene el sentido del no sentido, ¿no? Entonces podríamos decir que eso viene, esa afirmación de Barthes proviene de la fonología, de la oposición ausencia de fonema, presencia de fonema, donde la ausencia de fonema se diferencia de la presencia de fonema y crea una diferencia significante, tal y como lo plantea Saussure en el curso de lingüística general, o sea, un sistema de signos basado en la diferencia todo o nada, ¿verdad? La ausencia de fonema, la ausencia de sonido y todos los sonidos. Esa diferencia entre la nada de sonido y todos los sonidos, la presencia de sonidos, ese fonema cero, la ausencia de fonema misma, significa. Y por de ahí que Barthes plantee esta significación ausente, ¿no? Pues en ese mismo sentido es que decimos que los colores también tienen una semántica. Más aún, otra forma de fundamentarlo es saliendo de una semántica que se concentre solo en el aspecto interpretativo. Recordemos que la semiótica no es una disciplina interpretativa ni hermenéutica, sino una disciplina formal, es decir, una disciplina que considera el signo como un objeto y considera el símbolo no como una expresividad emocional como se consideraba en la lingüística anterior al estructuralismo, sino que lo considera al símbolo como un objeto cósico y material posible de ser observado y estudiado por la ciencia, un objeto estético. Este cambio en el enfoque de la lingüística y la aparición de la semiótica entonces permiten fundamentar también una semántica que no se base solo en la interpretación conceptual o de significados o de sentido, sino también una relación exterior entre los símbolos y las cantidades o los objetos reales de las cuales son representantes o sustitutos, símbolos sustitutivos, cada uno de estos símbolos, ¿no? En este caso del color, una vez que se relacionan con sus objetos referenciales o las cantidades reales a las cuales se relacionan, el color entonces deja de tener un vacío de sentido y se convierte en una relación discreta con magnitudes del espectro de la luz, ¿no? Convirtiendo el espectro de la luz, el espectro del color, ya no en un continuo, sino en una dialéctica o una problemática que habría que resolver también, que no estaría resuelta del todo tal vez, incluso por nosotros mismos que estamos planteándolo, pero que es una discusión que se tiene que llevar adelante, una dialéctica o una problemática, una paradoja perdón, entre lo continuo y lo discreto. De ese modo, las manchas del cuadro de Pollock, tal vez decir, en los videos pasados he dicho que se articulan, tal vez no es la mejor palabra, pero se yuxtaponen en cierto modo, más bien, que no es articulatorio, que no tiene reglas de combinación y articulación como sintagmáticas ni paradigmáticas, pero que por su yuxtaposición produce una especie de sistema diferencial clasificatorio de elementos discretos del espectro del color. Y por lo tanto, viéndolo como un sistema discreto, se entiende el porqué de la composición moderna, abstracta, con colores como los de Jackson Pollock, y la capacidad de construir arte como el cual estamos viendo frente a nosotros en este momento, un arte que se basa en esta yuxtaposición de elementos, creando realmente signos, un habla y un verdadero lenguaje, en el sentido mismo que lo criticó Eco a Lévi-Strauss, y llevando aún más lejos la crítica hacia el propio Humberto Eco y su propuesta semiótica.